reunión, ¿no? También las disculpas del caso por la demora, hubo unos problemas técnicos que, bueno, gracias a Dios, a un ser todopoderoso, ya se pudieron resolver. Entonces, para los que ya me conocen, o para los que no me conocen en todo caso, mi nombre es Sebastián Ruiz Salcedo, en este caso, miembro de la Ayudantía de Histología y Desarrollo Embriológico Clínico, estamos desarrollando estos introductorios de patología, ¿no? Y el tema del día de hoy que vamos a hablar de manera, digamos, bastante fundamental, ¿no? Conceptos esenciales, va a ser acerca de la inflamación crónica. Ya con el amigo Giancarlos ya han visto un poco lo que viene a ser lesiones, adaptación celular y todo ello, y han visto un poco de inflamación aguda. Entonces tú ya estás rankeado para ello, por lo tanto, inflamación crónica va a ser un chancay de a 10 de entender. Así que vamos a ir empezando entonces. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, que podemos identificar cuáles son las principales características histológicas y moleculares que están implicadas en el desarrollo de la inflamación crónica. Luego, hay que comprender la etiología y el mecanismo fisiopatológico, porque créeme que la patología está muy ligada a la fisiopatología como tal, de los tipos de inflamación crónica que existen. Y también un agregado extra es que vamos a reconocer cuáles son las fases del proceso de cicatrización, así como las anomalías que se presentan. Y este agregado es porque, más que todo, durante tus clases, en tu ciclo regular, no se toca mucho, ¿no? Así que yo he tratado como que darle un poquito de amor a esa parte para que sea mucho más sencillo de comprender. Y como ya llevo fisiología, pues mucho mejor para mí. Entonces, contenidos del día de hoy, chicos. Vamos a hablar de definición, etiología, población de macrófagos, patrones de inflamación crónica, reparación de tejidos, específicamente cicatrización. Y sin más dilación, vamos a ir empezando. A ver, hay que preguntarnos primero. Yo ya conozco que es una inflamación aguda y los conceptos básicamente de la inflamación vendría a ser una respuesta frente a una noxa, ¿no? Una respuesta fisiológica que busca recobrar la homeostasis del cuerpo frente a alguna lesión externa a la misma, ¿no? Entonces, vamos a tener la parte aguda que ya te comentaron que principalmente va a ocurrir entre lo que son de segundos, minutos a horas, ¿no? Ahora, ¿qué es la inflamación crónica, no? Esa debería ser la pregunta del día de hoy. La inflamación crónica es una respuesta de duración prolongada. Acá ya tenemos una primera diferencia con la inflamación aguda. La inflamación aguda, como su mismo nombre lo dice, es algo corto, es algo, digamos, no de tanta duración. En cambio, la crónica es algo prolongado. Se habla de días, semanas o incluso meses, incluso más años también de inflamación crónica, en la que van a coexistir dos mecanismos, inflamación y reparación de tejidos. Y esto es algo muy importante ya que, por ejemplo, cuando hablemos de cicatrización, la reparación va a formar parte de este conjunto llamado inflamación crónica. No lo vas a ver tanto en inflamación aguda que va a empezar a cicatrizar, no, no, no. Estamos hablando de inflamación crónica, donde coexiste inflamación y reparación como tal. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos de toda inflamación, sea aguda, sea crónica? Ya te dije uno, recuperar la homeostasis, ¿no? Es decir, primero, destruir la noxa, ese agente etiológico que está ocasionando daño hacia el organismo. Segundo objetivo, remover residuos necróticos, porque eso incluso puede afectar un poco la función tisular. Y por último, restablecer la función normal, es decir, la homeostasis del organismo. Ahora, hagámonos una pregunta, porque esto puede parecer un poco obvio, pero no lo es tanto. Siempre una lesión tisular provoca primero inflamación aguda y luego crónica. Para los que me conocen, saben que yo siempre pido bastante el chat, chicos. Yo pido siempre bastante XD, caritas felices, lo que sea. Así que ponme en el chat, por favor, 10 segundos. ¿Siempre una lesión tisular provoca primero inflamación aguda y luego crónica? ¿Sí o no? A ver, los leo. ¿Sí o no? ¿No? Ok, Liz. La valiente del grupo. Acá tenemos otra valiente. Deina, Luciano. Pucha, las chicas acá están activas. ¿Qué pasó con los chicos? No hay. Eso me parece. A ver. A ver, ¿qué más dicen, chicos? A ver, por favor, no nos decepcionen. No me decepcionen a mí. Un sí, un no, ¿qué les parece? A ver. Pucha, no hay chicos el día de hoy. ¿Qué fue? Entonces, efectivamente, la respuesta es que no. Y ahora, ¿en qué situaciones podríamos ver que una inflamación aguda no pasa a una inflamación crónica? ¿O por qué no se da esta secuencialidad, ¿no? Que para unos podría parecer incluso obvia? Por ejemplo, en enfermedades crónicas como tal. Por ejemplo, vamos a tener lo que son la artritis reumatoide. Es una inflamación crónica, una esclerosis múltiple, es una inflamación crónica. Ya no vas a ver en sí la secuenciación de pasos que sucede en la inflamación aguda, sino que netamente va a ir con las características que participan en una inflamación crónica, ¿no? Entonces, nunca, o bueno, mejor dicho, no siempre una inflamación aguda va a pasar luego a ser una inflamación crónica. Puede ser una inflamación crónica como tal, siempre y cuando también vemos que incluso el estímulo sea persistente. Si desaparece, pues estaríamos hablando de inflamación aguda como tal, ¿no? Sigamos. Ahora, vayamos de un punto en común.
Inflamación aguda. Ya sabes todas sus características. Te voy a dejar una mnemotecnia, el DIREC. Es como yo me acuerdo las 5 características de la inflamación. ¿Qué tenemos acá? D, de dolor, I de impotencia, tú ya sabes. Impotencia funcional, ojo. Rubor, edema y calor. ¿Y por qué le he puesto con rojo y luego otro con azulito? Recuerda que incluso en algunas literaturas, bueno, ya no están mencionados, pero a veces siempre está el datito ahí en tu primer examen de patología. Señale usted cuáles son los signos de Celsius. Signo de Celsius, dolor, rubor, edema y calor. ¿Cuál es el signo de Virchow? Impotencia funcional, para que nunca te olvides. Luego, una inflamación aguda va a tener un proceso posterior, obviamente, no tanto per se que sea de por sí de esta misma, de reparación y organización. No digamos reparación como tal que sucede en la inflamación crónica que vamos a ver más adelante, sino digamos algo en menor medida. Entonces, esto a su vez, de esta inflamación aguda, podemos encontrar una fase de resolución. Ya te he hablado de eso, me imagino, Giancarlo, la vez pasada. Van a haber ciertas proteínas que van a participar para poder, digamos, disminuir la respuesta inflamatoria, ¿no? Evitar que los polimorfonucleos sigan yendo hacia el lugar de la lesión, disculpa, que sigan liberando situaciones inflamatorias, etcétera. Entre ellas, estas moléculas vamos a tener las lipoxinas, que tú por tu bioquímica, que ya me encontró que es rankeado en Bioca, sabes que las lipoxinas van a provenir un poco de lo que vendría a ser la parte del metabolismo del ácido araquidónico, justamente, ¿no? Que vamos a traer eso también más adelante. Resolvinas, protectinas y maricinas. Ahora, por otra parte, la inflamación aguda puede cursar con un proceso llamado supuración. Supuración, pu, no, no es lo que tú crees. Pu de pus, justamente. Pus vendrían a ser los restos necróticos de neutrófilos que encontramos en una lección, principalmente infecciosa, ¿no? Este proceso de supuración, a su vez, si se van cronificando, podemos hablar de un acceso, ¿no? Algo que me está hablando hoy día un interno ahí en el hospital. Luego, ¿qué vamos a tener? Un proceso de fibrosis, que vendría a ser cuando esta inflamación aguda sigue, digamos, siendo tan persistente, en el cual el proceso de reparación no llega a ser suficiente, ¿no? Pero en sí, fibrosis se va a definir como ese depósito de tejido colagenoso, principalmente colágeno, que va a suceder en el parénquima de un órgano. Ya vamos a ver eso también más adelante. Y eso va a llevar un poco a lo que vendría a ser la formación de una cicatriz. Pero, a su vez, si esta inflamación aguda sigue, digamos, cronificándose, sigue prolongándose en duración, estaríamos hablando de una inflamación crónica, ¿no? Esa inflamación crónica también puede llevarnos a una fibrosis y va a estar estimulada por tus famosos eicosanoides, ¿no? Aquellas hormonas paracrinas de 20 carbonos, entre ellas vamos a encontrar parte de lo que es el ácido, parte de los que son metabolitos del ácido araquidónico, ¿no? Ahora, un detalle importante, los abscesos, porque eso tú lo has visto también en microbiología, en tu clase de lo que vendría a ser el Staphylococcus aureus, los abscesos son cavidades donde se acumulan pus y bacterias, rodeadas, ojo, de cápsula de fibras colágenas y fibrinas. Esa es una principal característica de un absceso, pero eso lo vas a ver más adelante todavía. Sigamos, hablemos un poco de lo que es la etiología como tal de una inflamación crónica. Entonces, una inflamación crónica, ya te comenté uno, enfermedades autoinmunes, una artritis reumatoide, una esclerosis múltiple, un síndrome de Sjögren, etc. Tenemos también exposición crónica a toxinas patógenas y material foráneo, ¿no? Por ejemplo, en una asbestosis, por ejemplo, una exposición crónica, lo que es el asbesto y todo ello, ¿no? Luego vas a tener una aterosclerosis. Y acá me quiero detener porque esto lo vas a ver en tu segundo capítulo de fisiopatología, ¿no? Los doctores no lo preguntan mucho, al menos con los que yo me he topado, pero en patología sí. Y yo te pregunto, a ver, chat, por favor, los quiero activos, más que todo, chicos, revivan. ¿Aterosclerosis es lo mismo que arterioesclerosis? ¿Sí o no? A ver, los leo, chicos. ¿Aterosclerosis es lo mismo que arterioesclerosis? Hay un valiente, Omar, representando a los varones. Chicas, ¿qué pasó? Yo confío en ustedes. Por favor, copien y peguen. Son diferentes. Exacto, Isabel. Eres lo máximo. Ustedes dos son lo máximo. Efectivamente, ambas palabras hacen relación a conceptos distintos. Arterioesclerosis quiere hacer referencia a endurecimiento de las paredes vasculares, de los vasos sanguíneos en general. Y eso a su vez que va a llevar aumento de la presión arterial y aumento de la presión de pulso. En cambio, aterosclerosis, digamos que es un subconcepto dentro de este, que viene a ser una enfermedad inflamatoria crónica, ojo, una enfermedad inflamatoria crónica que sucede por acumulación de material fibroso y o grasoso en la capa íntima. Eso ya lo vamos a ver si es que en la parte de afecciones circulatorias, ¿no? Que creo que te toca el siguiente miércoles. Entonces, otras causas pueden ser patógenos no degradables, es decir, infecciones bastante resistentes que, por ejemplo, te llevan a la formación de un absceso, ¿no? Como tal, eso es un patógeno no degradable.
que en este caso infección persistente lleva a una hipersensibilidad de tipo 4, también llamada retardada, ¿no? Mediada por células, básicamente. Eso lo vas a ver bastante en inmunología, así que vete aprendiendo hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y por último, una respuesta inmunodeficiente. Efectivamente, si tenemos pacientes, por ejemplo, con inmunodeficiencias, la más conocida, el VIH, ¿no? VIH-Sida en este caso. Ahora, vamos a ver un poco de láminas, porque esto es patología, esto no es netamente teórico. Tengo acá una lámina de gota. Gota, tú ya sabes qué es la gota. Eso lo has llevado en tu penúltima clase de bioquímica, si no me equivoco, el caso clínico de ácido úrico y todo ello. Entonces, la gota por depósito, por acumulación de ácido úrico en el organismo, con formación de tofos, justamente. Entonces, ¿qué observamos acá? Primero, como es una inflamación crónica, vamos a ver ciertas características. Por ejemplo, el predominio, ojo, predominio de mononucleares. Tú ya sabes que en una inflamación aguda, ¿qué vas a observar? Polimorfonucleados, que en sí hace mayormente referencia a neutrófilos, pero ojo, no son los únicos polimorfonucleados, porque tienen sus primos no tan conocidos, bueno, en teoría sí, eosinófilos y basófilos, que también son polimorfos, pero siempre hacen referencia a neutrófilos, que son los que llevan primero, y dependiendo de la etiología como tal. En este caso, vemos predominio de mononucleares, entre ellos macrófagos, que son la célula insignia de la inflamación crónica, y también linfocitos, tanto T como linfocitos B, ¿no? Entonces vamos a ver acá, predominio de mononucleares, se cree un poco lo que viene a ser material, disculpa, hialino por depósito de fibrosis y todo ello, ¿no? Material un poco tipo edematoso, y lo que ves acá un poco eosinófilo como tal, lo más rosadito, vendría a ser los tofos, ¿no? Estos depósitos que ya te comenté anteriormente, que suceden en la gota. Luego acá también un poco lo vendría a ser edema e inflamación crónica en dermis papilar. Si bien no le puedo hacer un megazoom porque incluso la lámina no me lo permite, pero es fácil distinguir que acá hay un predominio también de mononucleares, principalmente linfocitos, macrófagos, etcétera, que suceden en la dermis papilar, como ves acá. Otra imagen que tenemos acá, esto es de vellosidades intestinales, la famosa enfermedad celíaca que lo vas a ver más adelante, con linfocitosis intraepitelial, ¿no? Que incluso si nosotros nos damos cuenta y repasamos nuestra histología, porque esta es la digievolución de histología, vamos a ver que tenemos epitelio, ya, simple cilíndrico. ¿Qué más vamos a tener abajito? ¿Qué estaba debajo del epitelio? O sea, o mejor dicho, voy a rebobinar la pregunta, chicos. Eso lo pregunté a mis ayudantes la vez pasada. La mucosa está conformada por epitelio y ¿qué más? A ver, un valiente que haya estudiado histología, que haya estado en mis repasos, por Dios. La mucosa está conformada por epitelio y ¿qué más? Células basales. Ya, por ahí está, pero no. Pero gracias por el intento, Carlos. Es mejor equivocarse acá que en el examen. Muscularis mucosae. Debatible, pero no. Otra, ¿quién está arribita de la muscularis mucosae? Ay, no se olviden de esa lámina. Una lámina, chicos, una lámina. A ver, los leo. Hay que dar con la respuesta. Le doy un carmento de limón. ¿Nadie, chicos? Una lámina. Perfecto. Loaiza, justo donde estoy rotando. Gracias, Vale. Exactamente, la lámina propia, recordemos. La mucosa está conformada por epitelio. ¿Y quién está bajito? La lámina propia, un tejido conjuntivo de tipo laxo. ¿Por qué? Porque hay predominio de células por sobre fibras. Entonces, principalmente estos infiltrados mononucleares, esta linfocitosis intraepitelial, va a suceder a qué nivel? A nivel de la lámina propia. Porque está, mira, tenemos acá el epitelio y justo acá abajito, ¡pum!, lámina propia, con bastante predominio de linfocitos. Entonces, datazo ahí, para que nunca te olvides. Incluso eso lo vas a ver en la parte de, ¿cómo se llama esta cosa? Apendicitis, cuando te pregunten eso. Así que, gracias a cero. Y por último, lo que vamos a hablar también el día de hoy, granulomas. Vamos a ver una definición. ¿Qué es un granuloma? ¿No? En este caso, una enfermedad de leishmaniasis, algo que viste en tu curso de parasitología. Acá tenemos, ¿no? Granuloma, justamente. Ahora sí, sigamos. Poblaciones de macrófagos, porque los macrófagos no son solo uno, sino que vamos a encontrar distintas poblaciones de los mismos. Y ahora acá quiero hacer un pequeño hincapié porque, ¿cómo te lo puedo decir? En el Robbins, o Rubins si eres más got, claramente te van a dar una descripción netamente de M1 y M2, pero yo siempre trato como que de ofrecerte algo más. Así que vamos a hablar primero de una clasificación in vivo y una clasificación in vitro, ¿no? In vivo es porque se da a nivel del organismo, in vitro es porque se da en condiciones de laboratorio y todo ello. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta para tu cultura general y para que comprendas ciertas cosas también. Es muy interesante el tema. Igualmente acá, siempre abajito, chicos, yo les dejo artículos para que ustedes puedan actualizarse y tener tema de conversación para su peor es nada. In vivo, tenemos población de macrófagos proinflamatorios. ¿Qué quiere decir esto? Macrófagos que van a producirte óxido nítrico.
especies reactivas del oxígeno, interleucina 1, 6 y factor necrosis tumoral alfa. Estos tres, chicos, y disculpa que no he puesto el meme acá que tengo ahí en otra presentación, pero esto es como si fuese ese meme de Harry Potter, el de Harry, Hermione y Ron. Ustedes tres siempre están en todo igualito. En toda inflamación vas a encontrar estos tres, interleucina 1, 6 y factor necrosis tumoral alfa. Estos proinflamatorios van a secretar ciertas enzimas llamadas metaloproteinasas, en el caso tanto el 2 y el 9. ¿Y de qué se van a encargar estas MMPs? Primero, degradar la MEC, la matriz extracelular. Y eso va a ayudar a que se pueda crear un espacio para el infiltrado inflamatorio. Porque imagina, si yo tengo acá toda la superficie como tal, sin tener un espacio virtual creado, ¿tú crees que van a poder infiltrarse las células inflamatorias? Les va a costar mucho más. Por lo tanto, es importante la producción de estas metaloproteinasas. ¿Qué funciones tienen los proinflamatorios? Como su mismo nombre lo dice. Primero, fagocitar las bacterias y células muertas como se están viendo acá y atraer a las células inmunes por medio de las quimiosinas que van a producir, ¿no? Esos factores quimiotácticos, movimientos celulares, quimiotaxis, movimiento químico. Ahora, tenemos una población favorable a la cicatrización. Acá vamos a ver que van a producir tanto, y apunta por ahí, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento tisular beta 1. Estos son importantísimos, vamos igual a repetirlos para que te acuerdes qué función desempeña cada uno de ellos. Estos van a favorecer la proliferación celular para la formación del tejido de granulación. Es muy importante porque vamos a hablar también en la parte de cicatrización, qué es un tejido de granulación y por qué es tan importante a nivel de las lesiones, de la repitalización y la angiogénesis. Y van a producir los TIMP, en este caso vendrían a ser las proteínas inhibidoras de las metaloproteinasas, tipo 1, que es el contrabalance de estas enzimas que ya te comenté y permite formar matriz extracelular. Y acá te puedes fijar un poco, ¿no? Cómo el organismo funciona como si fuese un equilibrio. No puede haber muchas metaloproteinasas como tal, pero tampoco puede haber muchos inhibidores de por sí. Tiene que haber cierto equilibrio entre ambos para que ni se destruya mucho, pero tampoco no se destruya casi nada de por sí. Y acá ciertos colorcitos para que te guíes. Lo rojo hace referencia a los vasos sanguíneos, lo azul hace referencia a las fibras colágenas que se están depositando para, digamos, generar este tejido de granulación, y los queratinocitos aquí mismo, ¿no? Y por último, los macrófagos de prorresolución, también llamados los reguladores. Estos van a suprimir la inflamación por vía de la interleucina 10. Y acá, chicos, en esta sesión, o bueno, en todas las que vas a tener a lo largo de tu vida universitaria, tienes que aprenderte por lo menos 10 citocinas, así al derecho y al revés. Ya te he dado 3. La 1, 6 y factor crucis tumoral alfa están en la inflamación, la inducen. Pero, ¿quién es antiinflamatorio? La interleucina 10. Por favor, no te vayas a leer esas cositas, son muy importantes, bastante básicas. Esta interleucina 10, como suprime la inflamación, ¿a qué me ayuda? ¿A qué objetivo de la inflamación me va a ayudar a llegar? A restaurar la homeostasis. ¿Qué me van a expresar? Arginasa 1, vamos a tener el ligando de muerte celular 2, el factor de crecimiento tisular beta 1, etc. Y otras metaloproteinasas también, igualmente para la matriz extracelular, ¿no? Sigamos. Ahora sí, vayamos con lo que a ti te interesa, las poblaciones, pero su clasificación in vitro. Acá vamos a hablar primero del monocito. El monocito, como tú sabrás, vendría a ser aquel macrófago no diferenciado que se encuentra circulando en el sistema, en la parte sanguínea como tal, ¿no? Y cuando ya llega a un tejido, ahí va a sufrir su diferenciación, ¿no? Ya sea en el hueso como osteoclasto, ya sea a nivel del sistema nervioso central como microglia, etc. Entonces, estos monocitos se van a diferenciar en macrófagos clásico activado llamados los M1, que tú conoces muy bien, y los M2 alternativos. ¿Qué funciones van a desempeñar cada uno? ¿Qué diferencias puede encontrar? Vamos a ver. Por un lado, para que yo pueda inducir la formación de un macrófago clásico activado, necesito quiénes? A esta. Otra proteína importante que tienes que acordarte. El interferón gamma. El interferón gamma es un gran inductor de macrófagos, chicos. Por favor, no se van a olvidar de ello. Y acá también vamos a tener lo que son los TLRs, en este caso los receptores de los linfocitos T, el EPS, que ya hace referente a los lipopolisacáridos, y el factor necrosis tumoral alfa. En cambio, para que yo pueda inducir la formación de macrófagos alternativos M2, ¿qué necesito? Interleucina 4, interleucina 10, que tiene su rol antiinflamatorio, interleucina 13. Entonces, ya con estos tres de acá tú te das cuenta que tienen un rol antiinflamatorio. Entonces, ya tienes más o menos hasta ahí 6 citocinas que aprenderte. Entonces, sigamos. ¿Qué hace el M1? Como su mismo nombre dice, macrófago clásico activado. El clásico que hace inflamación.
Tienes tanto ROS, óxido nítrico y enzimas lisosómicas. ¿Qué me genera eso? Acciones microbicidas. Es un citotóxico como tal. Por otra parte, va a inducir interleucina 1, 12 y 23. Y también otras quimiosinas que van a atraer a más células inflamatorias. ¿Qué me genera eso? Una inflamación patológica, una lesión hística. Recuerde, macrófago es histiocito, es lo mismo, sinónimos. Entonces, esta interleucina 23 es importante porque va a promover la respuesta de TH1. Sebastián, ¿qué es eso? Me estás poniendo muchos términos, ya me mareé, no entiendo nada. ¿Esto es trigonometría? ¿Qué pasa? Mira, en la parte de inmunología, para que te vas mentalizando, porque inmuno es un curso fuerte, que no les hacen caso, pero terminan jalando inmuno, vas a ver que justamente en la parte de lo que son los linfocitos T, CD4, van a haber ciertos perfiles. Te voy adelantando, hay perfil TH1, TH2, TH17 y TH3. Pero nos interesa acá los tres primeros. Justamente los TH1 son los que van a promover la actividad citotóxica. Por lo tanto, es importante que estos helper, mejor dicho, esta interleucina 23, estimule a los TH1, porque justamente estos linfocitos helper perfil TH1 vayan a inducir más, ¿qué cosa? Interferón gamma. ¿Y el interferón gamma qué hace? Más macrófagos activados, ¿no? Actividades proinflamatorias. Espero que haya quedado eso claro. Si tienes duda, por favor, déjalo en el chat. Yo contento de responderlo. Ahora, vayamos con lo que son M2. Este es el artículo que te he dejado justamente. Tenemos tanto la división de M2A, M2B, M2C y M2D. Y chicos, por favor, perdónenme, denme un momentito, por favor. Listo, chicos, disculpen. Estaba leyendo WhatsApp. Mi crush me dijo que ya había el gato con botas, así que... Entonces, sigamos. El macrófago alternativo, en este caso el M2, va a tener cuatro subdivisiones. Un M2A, M2B, M2C y M2D. Entonces, el M2A sirve para el soporte en la deposición de la matriz extracelular y el cierre de la herida. Es importante, ¿eh? Y también para la angiogénesis. Y no te vayas a olvidar que hay una diferencia no tan grande, pero sí importante, entre lo que es una angiogénesis y una vasculogénesis. Eso lo viste en embriología. En embriología tú sabes, o ya te acordarás, que vasculogénesis es la formación nueva de vasos sanguíneos, en cambio la angiogénesis tiene que hacer referencia a lo que es la ramificación de los mismos, ¿no? Ojo con ese detalle. M2B suprime la inflamación por vía de ¿quién? El famosísimo interleucina 10. M2C, remodelado vascular y también de la matriz extracelular. Y M2D, rol clave la angiogénesis por vía de ¿quién? El famoso factor de crecimiento endotelial vascular. Y del mismo modo va a producirte el factor de crecimiento tisular beta, que a su vez estimula a los M2B. Pero en resumen, porque obviamente esto no sale en los libros de patología en sí, quiero decirte que en sí, los macrófagos alternativos M2 van a tener un rol de inmunosupresión y reparacionística, mientras que los M1 son citotóxicos y generan inflamación patológica, los M2 van a inmunosuprimir y reparar, van a participar en lo que es el proceso de cicatrización, por medio de quiénes, interleucina 4, 10, el factor de crecimiento tisular beta, etcétera. Sigamos. A ver, vamos a hablar de los patrones de inflamación crónica, porque no hay solo uno, son dos. Una no específica y una granulomatosa. Ahora sí, inflamación específica, ¿a qué hace referencia? O bueno, ¿qué características tiene, no? Una preponderancia mononuclear, más que todo macrófagos por sobre linfocitos, que está acompañada de una proliferación de fibroblastos y angiogénesis, y también lo que viene a ser una cicatrización y distorsión de la arquitectura tisular. O sea, no hay un factor, digamos, específico que lo caracterice o lo diferencie de otros tipos de inflamación crónica, ¿no? Entonces, ¿qué observamos acá? Primero, linfocitos. Observamos también lo que son los plasmocitos con su núcleo en posición excéntrica, alejada en la periferia de su citoplasma, y los famosos macrófagos, ¿no? Células un poco más enormes, que en este caso tienen un núcleo no tan, no tan teñido con HI, ¿no? Sigamos. Ahora, inflamación granulomatosa, la cerecita en el pastel de la inflamación crónica. Un granuloma, y por favor no te debes olvidar esto, es una estructura inmunológica compacta que está conformada por ¿quiénes?
macrófagos activados y demás células. Y que, ojo, y esto lo vas a ver bastante en la parte de microscopía, está rodeada de una capa, y tú lo vas a ver como un anillo, ¿de qué? De linfocitos. Acá te encontré una imagen bien bonita que vi en un artículo, lo tienes acá abajito, para que puedas revisarla a más profundidad. Pero, a grandes rasgos, estas son las células que están conformando esa estructura compacta llamada granuloma. Linfocitos T y B, neutrófilos, macrófagos, y esto es lo que nos interesa el día de hoy. ¿Cómo diferenciar una célula epiteloide de una célula gigante? E incluso voy a ponerme acá especial, chicos. Voy a poner especial. A ver, una célula epiteloide es algo que tú ya has visto en tu clase de tejido epitelial y que lo has visto también en tu parte de tejido endocrino. A ver, ¿qué te puedo preguntar? Esa célula, a ver, si has estado estudiando, vamos a ver, vamos a ver. A ver, chicos, la célula epiteloide del sistema endocrino es la misma célula epiteloide del granuloma. ¿Sí o no? A ver, los leo, chicos, me da curiosidad. ¿Han estado estudiando? ¿Están aprovechando su verano? ¿Qué patología se viene fuerte? A ver, chicos, los leo. ¿Sí o no? Célula epiteloide del sistema endocrino, ¿es lo mismo que la del célula epiteloide del granuloma? ¿O son dos cosas distintas? A ver, los valientes. Pongan sí o no, chicos, no se preocupen, acá yo no fundo. Como digo, prefiero que se equivoquen aquí en el chat. Todo tranqui, que se equivoquen en el examen. A ver, voy a darles 10 segunditos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, pero tengo miedo. Y tu respuesta es que efectivamente no son lo mismo, amigo Nicolás. Es lo máximo. Y bueno, vamos a ver que principalmente, para que te acuerdes, una célula epiteloide en el contexto del sistema endocrino de histología, parte no patológica, para que quede más claro, son aquellas células epiteliales en las cuales no hay una superficie apical libre. Por lo tanto, en el sistema endocrino, como no tiene una superficie apical libre, ¿hacia dónde puede diversos contenidos? Principalmente los vasos sanguíneos. Esa es la principal definición de una célula epiteloide en el contexto no patológico. Pero en el contexto de un granuloma, ya vamos a ver, ¿no? ¿Qué corresponde a una célula epiteloide? Sigamos. A ver, etiología de un granuloma, ¿dónde lo puedo encontrar? Principalmente en infecciones, protozoarios, esquistosomiasis, fúngicas, histoplasma capsulatum, coccidioides, blastomices, dermatitis. Eso ya lo has visto por tu microbiología y parasitología. Y bacterias, micobacterias, principalmente lebra. Y, ojo, esta clásica, siempre preguntan, esto es pregunta, examen fija, TBC, tuberculosis, piensa en granuloma. Listeria monocitógenes y treponema pallidum, principalmente en su forma terciaria, o estadio terciario, disculpa. Luego vamos a tener enfermedades un poco que tengan que ver con el sistema inmune, no, disculpa, enfermedades mediadas por el sistema inmune, disculpen, sarcoidosis, enfermedad de Crohn y tiroiditis subaguda de Kervay, lo vas a ver en tu fisiopatología. Y, por ejemplo, enfermedades que afectan los vasos sanguíneos, como puede ser una vasculitis, una arteritis, una granulomatosis de Wegener, etc. Y por último, exposición a cuerpos extraños, como tal, por ejemplo, sílice, etc. Ahora, ¿cómo se forma un granuloma? ¿No? Algo que tampoco se explica mucho en clase, pero hoy día vas a descubrir. Tenemos acá primero una famosa célula dendrítica. Tú por tu clase de inmuno que lleva en fisiología, ya el doctor Díaz te explicaba de las células de presentadores de antígenos profesionales, que son tres. Y la principal de ellas, la célula dendrítica. Célula dendrítica, lo que va a tener en su superficie celular, en su membrana, va a ser el complejo mayor de histocompatibilidad 2 o 1. Pero acá nos interesa el 2. ¿Por qué? Porque cuando hace contacto con el antígeno, este complejo de histocompatibilidad mayor de histocompatibilidad 2 lo que va a hacer es estimular la diferenciación del linfocito CD4. En cambio, que es el complejo tipo 1, estimula aquí al CD8, ¿no? Así que acuérdate de eso porque preguntan bastante también en inmunología. Entonces, vamos a tener una diferenciación del linfocito T CD4, que incluso va a ser estimulado por ¿quién? Interleucina 12. Esto a su vez va a activar a quién? Al linfocito TH1, a quien te dije que va a tener una importante actividad de qué tipo? Citotóxica, Sebastián. Exacto, me estás escuchando. Este linfocito TH1 con actividad citotóxica que va a producir interferón gamma. Oye, Sebas, tú me has dicho que interferón gamma estimula los M1. Eres lo máximo. Otro dato importante es que estos linfocitos CD4 van a producir tanto interleucina 13 y el factor de crecimiento tisular beta para producir una fundición del granuloma y convertirlo en un nódulo fibrótico. Ojo con ese dato también. Ahora, este TH1, por su interferón gamma, va a hacer que el monocito se convierta en ¿quién? En macrófago tipo 1. Ahora, este macrófago tipo 1, ojo con lo que te voy a decir,
se va a diferenciar, se va a transformar, se va a transmutar, va a cambiar. ¿En qué? En una célula gigante o una célula epiteloide formando el granuloma que tú puedes observar en esta lámina. Ya voy a poner otras láminas donde se puede ver más bonito. Pero ojo, ojo al piojo, porque justamente hay un ciclo, hay una retroalimentación entre el macrófago tipo M1 y el factor necrosis tumoral. ¿Por qué es importante mencionarte esto y me salió un gallo que fue? ¿Por qué puede ser peligroso utilizar una terapia antifactor necrosis tumoral en un paciente con granuloma? A ver, cuando ya llevas tus introductorios de farmacología, aunque no creo que te expliquen esto, pregunta ahí, a ver si te responden. La respuesta es que el factor de necrosis tumoral alfa, o en general el tumoral de por sí, lo que hace es que el granuloma tenga esta estructura compacta. Es como que lo mantiene unido. Si yo le quito el TNF, entonces ese granuloma pierde su forma compacta, los microorganismos que se encuentran en su interior van a empezar a diseminarse por todo el cuerpo, sepsis y pum, F. Entonces, sí, es importante tener esto en cuenta porque si yo le pongo anti-TNF, obviamente no va a haber ese factor que ayuda a la compactación y pum, una diseminación del mismo microorganismo empeorando el cuadro clínico del paciente, ¿no? A considerar ese dato, chicos. Sigamos. Hablemos de los tipos de granulomas según etiologías y características de por sí que ya has visto en la parte de necrosis. Por ejemplo, un granuloma puede ser de cuerpo extraño o inmunitario, ¿no? También llamado por hipersensibilidad. De cuerpo extraño, ya sabes, causas de aquellos cuerpos que no son inmunógenos, es decir, que no van a inducir la participación del sistema inmune. Vamos a ver una inflamación en ausencia de reacción inmunitaria por linfocitos T y acá va a ser cierta juxtaposición entre células epiteloides y gigantes en el cuerpo extraño como tal. En cambio, la que es por sistema inmunitario, aquí efectivamente los linfocitos T se van a diferenciar en su perfil TH1, actividad citotóxica, interferón gamma, macrófagos, ajá. Y si hay presencia de parásitos, tú ya sabes, TH2, ¿a quien recluta? A los famosos eosinófilos. Ahora, ya has llevado la parte de, ¿cómo se llama? De inflamación aguda. Si no me equivoco, Giancarlo ya te habló un poco de lo que son los patrones de necrosis tisular, que hay varios: coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, etc. Pero acá me interesa hablar del patrón de necrosis gaseosa, que parece quesito. Entonces, en el gaseoso se va a encontrar principalmente en enfermedades como la tuberculosis y las infecciones fúngicas, ¿no? Yo te hablé de histoplasma y de blastosis y todo ello. Blastomisis, disculpa. Luego vamos a tener la presencia de una necrosis central. En la macroscopía, ¿qué ves? Aspecto granular. En la microscopía, ¿qué encontramos? Conjunto de residuos granulares eosinófilos amorfos y desorganizados. Estas características son muy importantes, chicos. Y en el no gaseoso va a ser enfermedades mediadas por reacciones inmunes, como puede ser una sarcoidosis, una enfermedad de Crohn, una vasculitis, etc. Y como no es gaseoso, no hay necrosis central. ¿Cómo se observa esto? Mira esta imagen. Granuloma gaseoso, acá está. Esta sustancia, conjunto de residuos granulares, eosinófilos. Eosinófilos hace referencia a la tinción, chicos, no a la célula como tal. Ojo con ese detalle. Eosinófilo porque es rosadito. Cuando lo ves más moradito, basófilo. Amorfo, porque no tiene una estructura, digamos, regular como tal, y está desorganizado. Y hay un gran predominio de lo que son los mononucleares, ¿no? Recuerda, tiene un anillo de linfocitos. Anillo de linfocitos. Y por otra parte tenemos el granuloma no gaseoso. Acá tú ves el centro eosinófilo, no tanto, porque este vendría a ser asociado a sarcoidosis, a ciertos cuerpos que van a generar estos complejos como tal, ¿no? Pero no hay deposición eosinófila ni nada de ello, ¿no? Solo netamente la juxtaposición de quienes células epiteloides y células gigantes, ¿no? Que ya vamos a verlo a mayor aumento en las siguientes láminas. A ver, acá un poquito más, ¿no? Mira, L y C. L hace referencia a células gigantes, o también llamadas células de Langhans, pero ahí vamos a discutir un poquito. Y acá tenemos un poco lo que es el centro de necrosis, ¿no? Acá la célula han puesto un poco lejos, pero acá está, mira. Acá la ves la parte un poco más oscura, por así decirse, pero acá está un poco más claro, ¿no? El material amorfo eosinófilo de tipo granular. Y por otra parte, acá tenemos un granuloma no gaseoso en sarcoidosis, ¿no? ¿Ves el centro eosinófilo amorfo? ¿No? Ve el predominio de células y todo ello como tal. Ahora sí, sigamos. Ahora hablemos un poco de cómo diferenciar al microscopio una célula epiteloide de una célula gigante. Pero hasta aquí, habiendo pasado aproximadamente 40 minutos, chicos, que yo sé que la atención humana no dura más de 45. ¿Quieres que continúe o nos damos un break de 5 minutos? A ver, chicos, los escucho. ¿Qué prefieren? Yo normal puedo seguir, ¿ah? No hay problema. Yo puedo dictar 3 horas seguidas, me las banco todas. Pero si quieres descansar, normal. Lo entiendo. A ver, chicos, los leo. Coffee break, ja. Yo quisiera coffee. El break sí.
Coffee break por 2. Ya. Una respuesta más y les doy el descanso. A ver, copien y peguen, chicos. Uy, esta gente está dormida. Ya, chicos, entonces vamos a darnos un receso de 5 minutazos. En ese caso, vamos a retornar a las 7:15. Así que vayan a estirar piernas o tomar agüita y seguir leyendo, que voy a ponerme más violento en la segunda parte. Nos vemos, chicos. ¿Qué les puedo decir, chicos? Ando sad, chicos, ando sad últimamente. Pero bueno, a ver, nos habíamos quedado un poco en lo que vendría a ser la diferenciación entre una célula epiteloide y una célula gigante. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Una célula epiteloide vendría a ser un macrófago con un citoplasma granulario sinófilo y un borde no diferenciado. ¿Qué más tenemos? Morfología poligonal, un núcleo oval, un retículo endoplasmático rugoso y un Golgi-soma muy desarrollado. Y por último, una escasa función fagocítica. En cambio, una célula gigante no siempre va a estar presente en granulomas, o con ello. El epiteloide sí está, sí o sí, pero el gigante puede ser debatible. Van a ser multinucleados, es un importante detalle, y va a tener una disposición en herradura. Ahora, esta diferenciación lo he puesto de un libro, no me acuerdo ahorita el libro de dónde lo saqué, la verdad, disculpen, ya lo voy a buscar, pero lo diferencia un poco por el nombre, ¿no? Sin embargo, a nivel San Marcos, de las clases que tenemos, lo usan como sinónimos, célula gigante, célula de Langhans, es lo mismo, pero acá lo he puesto siempre y cuando, hay como que con pinzas, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Hablamos de una célula gigante de cuerpo extraño cuando tiene núcleos centrales y justamente por cuerpo extraño. Y células de Langhans cuando tienen núcleos en herradura y es principalmente por hipersensibilidad. ¿Cómo se ve esto? Mira esto de acá. Una célula en herradura, una célula gigante, multinucleada. Esto vendría a ser la célula gigante o de Langhans. Y lo que ves alrededor, estos puntitos como tal, un poco ovalado, por así decir, núcleos ovalados que ya te comenté, que vienen a ser células epiteloides, una diferenciación del macrófago. Acá también ves un poquito más la célula gigante de Langhans, y acá ves, mira acá, bonitito, célula epiteloide, acá también, célula epiteloide, otra más acá, otra por acá, y otra por acá, y así sucesivamente. Acá tenemos un ejemplo que vendría a ser un tumor tenosinovial de células gigantes, una lámina que vas a ver en tu parte de microscopía. ¿Y qué nos interesa ver en esa parte? Por ejemplo, en la flecha gruesa, o sea, las 4 que tenemos acá, vemos células gigantes multinucleadas, ¿no? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá también, mira, todo el citoplasma eosinófilo y todo ello. Acá también, varios núcleos. Luego, la flecha delgadita es una mitosis dispersa, como, bueno, no se logra apreciar del todo en esta parte. Y la cabeza de flecha hace referencia a los depósitos de hemosiderina, ¿no? Una forma de almacenamiento del hierro como tal, ¿no? Específicamente cuando los macrófagos van a hacer fagocitosis de los eritrocitos, ¡pum! Ese hierro que participa en la hemoglobina queda como depósito de hemosiderina, ¿no? Importante detalle, que lo vas a ver incluso ese color marroncito, bastante veces lo vas a encontrar. Así que vas a decir al doctor, doctor, eso es un depósito de hemosiderina. Efectivamente. Acá también tenemos un poco más, ¿no? Ejemplos de lo que son células gigantes para que vayas entrenando un poco tu vista, ¿no? ¿Qué le decían acá? Células epiteloides, núcleos ovales, no te olvides, núcleos ovales, acá también, mira, 1, 2, 3, exactamente. Un poco más también acá, otro granuloma, que es un granuloma a nivel del ovario. Tenemos acá una célula gigante, por ejemplo acá, mira, todos los núcleos que tiene acá. Vamos a tener acá células epiteloides, que son los ovalados, mira, por acá. Y por último, ya para seguir pasando al otro tema, acá también, como células de Langhans, en herradura, mira esta célula gigante, todo esto acá, una acá, 2, 3, 4, ¿no? Si hay más, me lo dices. Sigamos, ahora sí. Hablemos de la reparación de tejidos para ir finalizando el introductorio del día de hoy. Entonces, esta reparación de tejidos va a responder un poco a los tipos de tejido que existen. ¿Qué? ¿Hay tipos de tejido? No tanto los fundamentales, sino otra clasificación. Por ejemplo, tenemos tejidos lábiles, estables y permanentes. ¿Cómo la diferencia? Los flábiles van a ser aquellos que van a proliferar toda su vida. ¿Dónde lo encuentras? El gran ejemplo, en la piel, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario y conductos glandulares. Y CMH hace referencia a células madre hematopoyéticas que encuentras en la MO, en la médula ósea, ojo. Estables, van a tener un nivel bajo de replicación. Son aquellas células que pueden salir de ese estado quiescente, ese G0 del ciclo celular. Por ejemplo, hepatocitos, células pancreáticas, mesenquimales, etc. Y por último, que va a diferenciarse de estos dos tipos, va a ser las permanentes. Las permanentes no van a abandonar el ciclo celular, van a estar en un estado así quiescente completamente. Y que cuando sufren daño,
no es que van a restituirse, sino que van a ser reemplazadas por tejido cicatricial. ¿Y cuáles son los dos grandes ejemplos? Neuronas y cardiomiocitos. Y este es un cuadro que les sacado del Rubin, como te digo. Ya al final les daré sus recomendaciones para los valientes que se han quedado el día de hoy sobre libros, ¿no? Entonces, este cuadro del Rubin explica muy bonito cuáles son la temporalidad de los eventos que suceden, una respuesta vascular, la coagulación, tejido de granulación, etcétera. Y como tú podrás observar, la cicatrización no es un proceso de días, ¿no? Haces tú ves ahí como te raspas un poquito y dices, ya formó la costa, salió, ya listo, ahí quedas, ¿no? Es un proceso de meses e incluso de años como tal. Vamos a ver eso a continuación. Reparación de tejidos. Pregunta, pregunta, pregunta. Para que tú reflexiones, no quiero que lo escribas esta vez. ¿Por qué el músculo esquelético tiene cierto potencial de regeneración a pesar de ser clasificado como tejido permanente? Tú verás en algunos libros que ponen tejido muscular esquelético, tejido permanente. Ya hemos visto que el permanente vendría a ser aquellos que no abandonan el ciclo celular como tal. Pero ¿por qué podemos decir que tiene cierto potencial de regeneración? Si tú recuerdas tu histología, aquellas capas de tejido conjuntivo que están rodeando a las fibras musculares, a los fascículos, etcétera, hay una célula que incluso la vas a encontrar también en el tejido nervioso, que tiene el mismo nombre. Vamos a ver esta lámina. Tenemos acá el endomicio, el micio, como tú comprenderás, tenemos esta célula, la célula satélite. Esa es la razón por la cual el tejido muscular esquelético tiene cierta potencial de regeneración, porque se sabe que las células satélite tienen potencial de célula madre, es decir, si hay un daño del miocito de la fibra muscular, la célula satélite es capaz de poder diferenciarse y poder restituir esa falta como tal, ¿no? Es una pregunta interesante para ir relacionando tu histología que has visto el año pasado y que tú lo sabes al derecho y al revés, o eso creo, y con lo que estás viendo ahorita en patología. Ahora hablemos de regeneración y la cicatrización, que son dos cosas muy distintas. La regeneración es la restauración, ojo, restauración de las células normales. En cambio, cicatrización es el depósito de tejido conjuntivo. Acá no es que van a volver las mismas células, no, 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 no. Acá, ¡fum!, tejido conjuntivo, de una. Y ojo, yo te pregunto, ¿será esta, a ver, ¿cómo podría decirlo? La cicatriz, jóvenes, compañeros, amigos, futuros colegas, ¿es un tejido conjuntivo denso, irregular o regular? A ver, los valientes, los leo, chicos. ¿La cicatriz es un conjuntivo denso, irregular o regular? Yo les di ese repaso, ¿ah? En su momento, creo. No, sí, sí lo di, estoy seguro. A ver, los leo, chicos. Si no, no avanzo. Así que amenazados, disculpen, advertidos están. A ver, chicos, 10 segunditos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, chicos, para que nunca se olviden, en nuestra vida, en nuestro organismo, disculpen, hay tres tipos de tejido conjuntivo denso regular. Regular, ojo, yo quiero que mires ahorita tu teclado, si es que estás en laptop o computadora, ves que al costado de tu barra espaciadora está el botón Alt-GR. Entonces, esa es mi mnemotecnia para acordarme quiénes son las estructuras que tienen tejido conjuntivo denso regular. A de aponeurosis, L de ligamentos y T de tendones. Y GR hace referencia al regular. Y lo demás obviamente vendría a ser irregular de por sí, ¿no? Cápsula de los órganos, por ejemplo. En este caso, una cicatriz vendría a ser un denso irregular, ¿no? Entonces, trucazo, ¿eh? Sigamos, factores que requerimos para una regeneración y no vaya a ser cicatrización. Tres cositas. Primero, un daño limitado. No te vayas a pasar que te raspas todo el brazo y quieres que se restituya. No, no. Tienes dos, células estables o lábiles, que ya hemos visto cuál es su diferencia con las células permanentes. Y por último, una matriz extracelular preservada, porque van a haber ciertos factores, ciertas proteínas, en este caso glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas necesarias para poder regenerar el tejido. Ahora, la cicatrización se va a diferenciar incluso en aguda y crónica. La aguda es un proceso en el cual las fases ocurren sin ningún obstáculo, sin ningún óbice. En cambio, la crónica va a ser aquella lesión que falla en sanar dentro de 3 meses bajo cuidados médicos y que se va a dar en situaciones de comorbilidades. A ver, tú me dirás en tu mente, ¿qué cicatrización crónica conocerás? Conocidísima, chicos. Pie diabético, UPP, úlceras por presión.
y úlceras en miembros inferiores. Tienes el artículo ahí abajito. Ah, no, no lo he puesto. Ah, en la siguiente diapositiva, perdón. Ahí lo puedes leer más. Ahora, ¿qué es fibrosis? Fibrosis es el incremento irreversible. La fibrosis no se revierte, chicos. Es algo irreversible del contenido de colágeno en un órgano. Ojo, en un órgano. Pulmones, riñones, hígado, miocardio. ¿Se tiene la epidermis? La piel es un órgano. Entonces, dentro de la fibrosis hay un concepto llamado organización. La organización es una fibrosis, ojo, pero en un lugar determinado. Cavidades serosas ocupadas por exudado inflamatorio. Un ejemplo de ello, neumonía en organización. Ya en tu clase de fisiopatología, primer capítulo de Neumo, le preguntas al doctor Casanova, doctor, ¿qué es una neumonía por organización? Y te va a responder muy bonito. Junto a una fuga de fibrinógeno. Esas son las características de la organización. Ahora, tú recordarás que las cavidades serosas o las cavidades corporales del cuerpo, ¿por qué tipo de epitelio está recubierto? A ver, les pregunto, chicos, 10 segunditos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chicos, no me pongan sad, pues, chicos. Suficiente con que mi crush me rechace. Recuerden, cavidades corporales es mesotelio. No se vayan a olvidar de ello, por favor. Es un epitelio simple, plano, que está recubriendo cavidades corporales como la pleura, el peritoneo y el pericardio. Es importante que siempre se lo acuerden. Y mesotelio, ojo, hay un nuevo artículo, se los comento así entre nos, que ha salido este año, de una cuarta meningia, a ver si lo logras investigar por ahí. Entonces, ahora sí, hablemos de la cicatrización para ir finalizando la sesión del día de hoy. Cicatrización va a tener sus distintas fases. Vamos con la primera, coagulación. Tú eres un ranqueado en fisiología incluso, o también llamada fase exudativa. ¿Qué encontramos acá? Justamente vamos a tener una lesión cutánea, una noxa de por sí que va a destruir el tejido epitelial. ¡Pum! Se lo carga. Vamos a tener una ruptura del vaso que están ahí en la parte de la dermis. Entonces, esa ruptura del vaso lo que va a estimular es la producción de prostaglandinas, tromboxanos A2 y leucotrienos, porque tú ya sabes, por ejemplo, que frente a ciertas noxas, los fosfolípidos de membrana van a liberar este ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, por medio de lo que vendría a ser la, disculpa, van a liberar fosfolípidos que por medio de la fosfolipasa A2 que se encuentra por ahí, bajo el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por medio de dos enzimas, dos ciclos que tú ya conoces bien por bioquímica, ya sea la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa, van a formar tanto prostaglandinas y tromboxanos y por otro lado leucotrienos y lipoxinas, ¿no? Ojo con ese detalle, ve revisando tu bioquímica que es muy importante. Esto de acá va a generar ¿qué? Producción de plaquetas, fibrinólisis, que bueno, viene a ser casi al final de por sí, disculpen si me pasó a ponerlo a la mitad, y vasoconstricción. Y ojo, la coagulación, como tú ya sabes por fisiología, sucede en los primeros 5 a 10 minutos, o incluso a los 3 minutos sucede por sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Esto va a ayudar a formar el coágulo. ¿Y por qué le pongo un escudito acá? Y es que justamente el coágulo, este taponamiento que va a suceder a nivel de la herida, va a evitar que los patógenos que se encuentren fuera de la piel o en el ambiente como tal puedan ingresar y generar mucho más daño, ¿no? Entonces es importante la formación del coágulo. A su vez, la producción de plaquetas, estos trombocitos, estos, digamos, fragmentos de megacariocitos, lo que van a hacer es producir factores de crecimiento, serotoninas y aminas vasodilatadoras. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, los factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento epidérmico van a ¿qué? Atraer neutrófilos. Estamos ahorita en un proceso de inflamación aguda. Luego vamos a tener un proceso de vasodilatación. Y del mismo modo, el coágulo lo que va a hacer es formar edema perilesional. Estos tres amiguitos de acá que hacen inicio de la fase inflamatoria que vamos a comentar a continuación. Y un detalle importante, el dolor que tú sientes cuando te lesionas está asociado primero a la hinchazón, a la hipoxia tisular y a las alteraciones del pH que hay a nivel de este medio interno, ¿no? En el medio de la que viene a ser la lesión como tal. Sigamos con la fase inflamatoria, también llamada la fase defensiva o reabsortiva. A ver, justamente como en esa lesión han muerto células en batalla, van a liberar ciertas moléculas, además también de lo que vendrían a ser las, en este caso, tanto plaquetas como los neutrófilos que están llegando. Van a liberar entre ellas quimiosinas, calcio, especie reactiva del oxígeno, y esto que lo va a hacer bastante en inmunología, DAMPs y PAMPs.
moléculas asociadas al daño y moléculas asociadas a patógenos. No, patrones moleculares asociados al daño y patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Esto qué va a hacer? Activar a las células residentes inmunes. Residente, exactamente. Esto va a llevar a que tanto mastocitos, células de Langerhans, no te confundas con los células de Langerhans, por favor, células de Langerhans, que son células dendríticas que se encuentran en la epidermis, en el estrato granuloso. Linfocitos T y macrófagos. ¿Qué hacen estos? Vasodilatar y expresar selectina. ¿Por qué eso es importante? Porque tanto, si yo tengo un, disculpa, si yo tengo un vaso que está vasodilatado, sonó muy raro, y tiene mayor expresión de selectinas, que son aquellas proteínas que anclan a las células, entonces esto va a ayudar a facilitar la adhesión y diapedesis de los neutrófilos y los monocitos, porque recuerda, tienen que cruzar de los vasos sanguíneos hacia el sitio de la lesión. Y ojo, que no te confundan, no es que el neutrófilo atraviesa la célula, no, 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 no. Ya Giancarlo te ha explicado que justamente en las uniones vasolaterales que hay entre las células, en este caso las uniones ocluyentes, adherentes y todo ello, van a empezar como que a abrirse, ¿no? Y por lo tanto, pum, por ahí van a pasar las células, eso se llama diapedesis, transmigración celular. Eso sucede entre las 6 y 48 horas luego de la lesión. Luego, ya te dije, a los tres problemáticos, interleucina 1, 6 y factores de necrosis tumoral alfa y el lipopolisacárido, estimulan a que este amiguito, ojo, no es un macrófago, mira cuántas lobulaciones tiene en su núcleo, 1, 2 y 3. Este es un polimorfonucleado, es un neutrófilo. Estos neutrófilos oxidativos pueden formar la pus, como ya te comenté, la supuración de por sí, y también se encargan de que eliminar el tejido necrótico y patógenos por fagocitosis. Detalle importante, los linfocitos, estas células mononucleares, van a migrar a la herida aproximadamente 72 horas luego de la lesión. Estoy poniendo acá las horas porque es importante tenerlo en cuenta un poco lo que es la temporalidad de por sí de los eventos. Sigamos. Uy, no le he puesto la animación. Pum, me mato. Entonces, ¿qué tenemos más por acá? IF, ¿qué es esto? Este debe ser el factor inducido por hipoxia. Este va a ser producido por la degranulación de los mastocitos y las plaquetas. Y tenemos ciertas quimiosinas, ¿no? El factor, bueno, la de no me acuerdo, este es el factor estromal 1, si no me equivoco, o también llamada, depende de ser la quimiosina L2, es importante. ¿Esta sabes por qué es importante? Ya si en algún momento van a querer su repaso de órganos linfáticos para inmunología y me llaman, acá hablo bastante de esto, porque interviene bastante en bastante lo que es la médula ósea, ya sabrán por qué. Luego, estos de acá van a ¿qué? Reclutar monocitos. Los monocitos, tú ya sabes en qué se diferencian, ¡pum!, macrófagos. Los macrófagos incluso van a tener cierto factor quimiotáctico que hace que se recluten muchos más monocitos y a su vez van a reclutar y proliferar a los fibroblastos. Eso es importante porque justamente se sabe que el proceso reparador, o sea, yo no estoy hablando tanto ni de coagulación ni de inflamación, no, ya estoy hablando de por sí de ya el cuerpo está tratando de reparar esta lesión, sucede cuando van a predominar los macrófagos. Por eso yo te digo bastante, inflamación crónica hace referencia a la coexistencia tanto del proceso inflamatorio como el proceso de cicatrización, que bien, hemos visto que dentro de la fase de la cicatrización está la inflamación aguda por la participación de los neutrófilos, pero no es recién hasta el pico de macrófagos que recién van a empezar a repararse de por sí la lesión tisular. Eso es lo que quiero que te lleves a tu casita. Esta es una lámina en la cual trato de esquematizar un poco lo que vendría a ser la eferocitosis. Ojo, no te confundas como yo ayer. No es esferocitosis. Esferocitosis es un trastorno hematológico en el cual hay una un gran, digamos, degradación disculpa, eritrocitos. En cambio, eferocitosis vendría a ser como que el consumo, o mejor dicho, la fagocitosis fisiológica de lo que vienen a ser los glóbulos rojos que ya están un poco alterados como tal, ¿no? Dentro de los 3 a 4 días de la lesión, ojo. Eferocitosis no es lo mismo que esferocitosis. Ojo con ello, por favor, no te confundas. Ahora, la infiltración máxima de macrófagos es a los 7 días de la lesión, 7 días de la lesión, luego de la lesión. Le escribí mal, Dios mío, ¿qué me está pasando? Estoy enamorado. El factor de crecimiento epidérmico, por medio de una inducción de tirosina quinasa, va a producir este receptor, ¿no? Para este mismo factor. Y esto lo que va a hacer es ayudar a la proliferación del epitelio en los márgenes de la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el epitelio va a empezar a proliferarse de estas dos esquinitas, ¿no? Una acá y otra acá. No es que inicie de acá abajo, no, no. Siempre es dos márgenes que van a ir acercándose uno con el otro. Sigamos en la fase proliferativa.
En este caso, las células protagonistas de toda esta fase ya hemos conocido, ya lo que son los macrófagos y todo ello, pero nos interesa el epitelio, el endotelio y los fibroblastos. Estos tres son clave, chicos. Ahora, ¿qué sucede? Se va a activar primero la angiogénesis, que ya te dije que es la ramificación, mira, ramificación de estos vasos sanguíneos ya existentes. El óxido nítrico es un gran vasodilatador y el factor de crecimiento endotelial vascular aumenta la permeabilidad de estos vasos, que me ayuda en separar a los pericitos de la superficie abdominal. Recuerda que los pericitos que se encuentran en conjunto al endotelio, ahí revistiendo los vasos sanguíneos, tienen también cierto potencial de célula madre. Ojo con ese detalle. Ahora, ¿esto qué ayuda? A degradar primero la membrana basal y también formar ciertos brotes vasculares como estás observando aquí. Esto de acá va a ayudar a una migración y proliferación de células endoteliales, es decir, recuerda que la célula endotelial es un epitelio simple plano y todo epitelio cumple con ciertas características, tres principalmente. Primero, polaridad funcional. Segundo, una membrana basal. Y tercero, que estén células unidas una con la otra. Entonces, si yo le quito la membrana basal, obviamente la célula ya no va a tener su pisito, por lo tanto es mucho más fácil para ella migrar hacia otras partes. Y esto también para formar lo que son los brotes vasculares de por sí. Esto a su vez va a llevar a que se puedan remodelar los vasos capilares y reclutar también a células periendoteliales, ¿no? Como podrían ser células musculares lisas, fibroblastos, etcétera. Mediante los estímulos de angiopoietina 1 y 2 se produce la neovascularización, la formación de nuevos vasos sanguíneos. También, por medio del factor de crecimiento derivado de plaquetas, se reclutan fibras musculares lisas, es decir, células periendoteliales, y por el factor de crecimiento tisular beta se va a inhibir la proliferación y migración endotelial, porque recuerdan, tiene que haber siempre un balance, no es que vas a estar proliferando siempre, eso puede generar un tipo de displasia, ¿no? Que ya lo han hablado también con Carlos en la primera sesión. Ahora, otro detalle importante, justamente la lesión, como está afectando a los vasos sanguíneos, ¿tú crees que va a haber un correcto, digamos, transporte de oxígeno, nutrientes y todo ello? No, estoy entrando en un estado de hipoxia. La hipoxia me estimula al factor inducido por hipoxia, en este caso 1-alfa, y también al COX, a la ciclooxigenasa, que me produce ¿qué cosa? Prostaglandinas y tromboxanos. Por lo tanto, ¿qué lleva esto? Estímulo de angiogénesis. Esto va a estimular a quién? Al factor de crecimiento endotelial vascular. A su vez, aumenta la expresión de esta proteína antiapoptótica, BCL2, que también la he visto en la parte de apoptosis, justamente en la apoptosis de mecanismo intrínseco, que tiene que ver con las mitocondrias. Si esto falla, ¡pum!, apoptosis ahí a todo lado. Y esto previene la apoptosis del endotelio, ¿no?, que se está formando y todo ello. Detalle importante, los nuevos capilares proceden de los brotes endoteliales de las vénulas capilares preexistentes, no es que nacen de la nada. Es decir, son muy raras las ocasiones en las cuales se forman vasos sanguíneos a partir de mangioblastos. Mayormente es a partir de ¿qué? Las vénulas capilares preexistentes. Y todo este proceso tiene una duración aproximada de 3 a 7 días que incluso, ay, disculpen, se puede extender de 150, de 15 a 20 días. Dios mío, ¿qué me está pasando, chicos? ¿Qué me está pasando? De 15 a 20 días. Ahora sí, listo. Sigamos. Ya hemos visto la parte proliferativa. Ya. Ah, me pasé. Uy, Dios mío, ¿qué pasó? Spoilers. Ya está. Entonces, sigamos acá. ¿Qué más sucede? Ya como has visto, ya están estimulándose a los fibroblastos, por lo tanto, van a empezar a migrar. Y esta migración hace que se forme el tejido de granulación. ¿Qué es eso, Sebas? En este caso, el tejido de granulación se define como una matriz extracelular laxa, es decir, predominio de células por sobre fibras, muy vascularizada y con presencia de macrófagos. No te vas a olvidar de ello, por favor. Tenemos este factor de K, que ya sabes el nombre completo. ¿Qué hace esto? Recluta, prolifera y transforma, ¿qué cosa? El número de células productoras, en el caso de las células tanto de fibroblastos, de endotelio, etc. A su vez, el factor de crecimiento tisular beta aumenta la síntesis y la producción de ¿qué? De colágeno como tal, pero también ayuda a lo que es un equilibrio, ¿no? Recuerda, tiene que haber cierto contrapeso entre la producción y la destrucción del colágeno. Veamos láminas, que es lo que te interesa a ti. Esta laminita de acá. Tenemos eosinófilos, tenemos macrófagos y tenemos linfocitos. Es lo que podemos observar ahí. Disculpa, miofibroblastos, perdón, lapsus brutus alianzus. Y acá también, en esta vendría a ser una coloración histoquímica para alfa-actinina. Tenemos la flecha grande, lo que es el miofibroblasto, la flecha pequeña es el músculo liso y la epidermis. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque justamente en el contexto de inflamación vas a tener tanto a fibroblastos activados y a miofibroblastos.
Para que un fibroblasto pase al miofibroblasto, que como tiene el prefijo mio, es decir, tiene la capacidad de muscular de contraerse, el principal regulador, ¿quién es? El factor de crecimiento tisular beta 1. Y justamente al inicio de la reparación de la lesión va a haber un predominio de colágeno tipo 3 inmaduro por encima del tipo 1. Pero al final, en toda cicatriz, quien predomina va a ser el colágeno tipo 1 por encima del tipo 3. Es un cuadrito que te dejo ahí para que nunca te olvides. Ahora, la repitilización es debatible. Hay artículos en los cuales lo ponen como una fase separada de por sí de la proliferativa, o también lo ponen dentro de la misma, ¿no? Yo lo he dejado separada para que por motivos didácticos se pueda comprender mucho mejor, ¿no? Entonces, en la repitilización, ¿qué sucede? Los queratinocitos salen de la capa basal, o su estrato basal, disculpen, y pierden sus adhesiones entre ellos para migrar y poder cerrar los defectos. En este caso tenemos a las metaloproteinasas de 1 y 9 que van a disociar los receptores de integrina, es decir, las proteínas que lo tienen pegaditos a su membrana basal. La plasmina va a degradar a la fibrina, que es, en este caso es lo que está manteniendo unido al coágulo de por sí. Esto va a llevar a que los queratinocitos puedan migrar hacia el sitio de la lesión, es decir, a los bordes, como podemos observar aquí. Esto va a hacer que expresen integrinas en queratinocitos suprabasales en sus estratos espinoso, granuloso y córneo, y eso va a hacer que aumente la señalización de RK-MAP. Yo sé que este es un trabalenguas, pero ojo, acá sí que es, no sé, ponle una estrella, subrayalo, lo que sea, porque esto de acá y lo otro de la tirosina sinasa que te comenté, lo vas a ver en la parte de cáncer. Esto es muy importante porque la señalización RK-MAP es un gran, ¿cómo podría decirlo? Es un gran mecanismo mitogénico, o sea, va a producir bastante mitosis. ¿Qué me ayuda en esto? Hiperproliferación de queratinocitos. Es decir, si esta señalización no estuviese regulada, pucha, los queratinocitos estarían ahí, digamos, a full, generando ciertas anomalías en la cicatrización que ya vamos a comentar más adelante. Ojo con ello. Y los mismos amiguitos van a estimular la migración de queratinocitos y justamente el factor de necrosis tumoral va a generar una transición epitelio-mesenquimatosa, concepto que también has visto en embriología, justamente en la parte de tercera semana. Tú ya sabes que cuando sucede una transición epitelio-mesenquimatosa, quiere decir que estos queratinocitos van a tener ciertas capacidades similares a las células mesenquimales, es decir, un aspecto un poco más fusiforme, pero en sí está relacionado a qué? A la migración, a que tengan mucha mayor movilidad, porque como tú ya sabes, los queratinocitos es como si fuese una barrera, justamente están pegaditos ahí. En cambio, si tienes esta transición de características epiteliales a mesenquimatosa, es decir, el epitelio, los queratinocitos tienen mayor capacidad de movilizarse, ¿no? Mayor motilidad. Sigamos con la última fase, que es maduración y remodelamiento. Esto va a tener una duración de semana a años, como te comento. Acá hay una reorganización de fibras, hay una resistencia máxima a la tracción, y ojo con este detalle, glándulas sebáceas y sudoríparas no se regeneran, así que si tienes una megacicatriz, comprueba si puedes sudar por ahí, y ya me comentas luego. A ver, tenemos a los famosos macrófagos. Los macrófagos van a producir tanto metaloproteinasas y las colagenasas. Y ojo con este detalle, recuerda que las enzimas van a tener cofactores. Mayormente los cofactores son nutricionales. Tú ya sabes por tu última clase de bioquímica, vitaminas y minerales, el zinc participa bastante en lo que son enzimas colágeno, enzimas relacionadas a la síntesis, disculpa, a la degradación como tal. Entonces, esto facilita el remodelado del colágeno. Los miofibroblastos, por su parte, lo que hacen es sobreexpresar al CD47. CD hace referencia al clúster de diferenciación. Es como si fuese una proteína de membrana que es como que tu DNI, por así decirse, ¿no? Este es interesante porque el CD47 se llama la señal de no me comas. Sí, es muy raro, ¿no? Así están los artículos, te lo juro. Esa señal de no me comas hace que, digamos, no se puedan fagocitar a los miofibroblastos. Es decir, el macrófago no se come al miofibroblasto, el miofibroblasto sigue produciendo más tejido colágeno, ¿no? Sin embargo, esto es peligroso, porque si se previene mucho la fagocitosis de estos amigos, va a haber una excesiva deposición de matriz extracelular y por lo tanto una cicatriz hipertrófica. Ahora veamos la lámina, que es lo que te interesa. Este es un tejido de granulación, como puedes observar, chicos. Vamos a ver primero lo que son los fibroblastos, secretando bastante colágeno como tal. Y vamos a encontrar también la presencia de vasos sanguíneos, mira, uno acá, otro por acá también, etcétera. Acá también un poquito más, ¿no? Tejido de granulación isquémico. Gran presencia de lo que han infiltrado mononuclear, células alargadas que son los miofibroblastos o los fibroblastos también, por ejemplo, y gran cantidad de capilares, ¿no? Sanguíneos. Acá y acá también. Ahora sí. Vayamos con lo que son las intenciones y ya estoy acabando.
Una intención puede ser tanto de primera como de segunda o secundaria, ¿no? También llamada unión primaria o unión secundaria. Cuando es una intención o una unión primaria, es la lesión que afecta solamente a la capa epitelial. En cambio, una lesión secundaria, o por intención secundaria, disculpen, está mediada por una inflamación en zona extensa que produce una mayor masa de tejido cicatricial en la que se produce una contracción del herida. Acá tienes una famosa tensión tricómica de Mason. Acá tenemos tres colores: azulito, rojito y moradito. El azulito hace referencia a ¿qué? Fibras colágenas. El rojito a las fibras musculares, queratinocitos y eritrocitos, como se observan acá. Y el moradito a los núcleos celulares, que bueno, acá no se nota mucho en esta lámina. Y tenemos acá ciertos factores de riesgo para retraso de la cicatrización. Acá te dejo una lista para que tú puedas investigar más por tu cuenta, pero por ejemplo, medicamentos como pueden ser los corticosteroides, eso sí, pregúntale a los de fármaco, pueden inhibir el factor de crecimiento tisular beta. Por lo tanto, no hay fibroblastos, no hay miofibroblastos, no hay células que estén llegando ahí, por lo tanto, ¡pum!, se retrasa la cicatrización. Tenemos también toxinas, el alcohol y el tabaco siempre son factores de riesgo. Deficiencia nutricional, por ejemplo, vitamina C, que tú ya sabes que la vitamina C participa en enzimas hidroxilasas, o mejor dicho, que participa en la hidroxilación de la prolina y la lisina, en la síntesis de colágeno, ¿no? Proteínas y también el zinc, que te dije que está en las colagenasas. Y también tenemos ciertas anomalías. Acá lo he tratado de esquematizar lo más entendible posible. La diferencia entre una cicatriz hipertrófica y un queloide. A ver. Vamos a ver. Etiología de ambas, desbalance entre varios factores locales y genéticos. Vamos a tener fisiopatológicamente que la cicatriz hipertrófica es una mayor síntesis y deposición, ojo, paralela de colágeno tipo 3. Pero el queloide es una síntesis y deposición desorganizada de colágeno tipo 1 y tipo 3, predominantemente tipo 1. Las manifestaciones clínicas. Esta es una cicatriz elevada que no crece más allá de la lesión original. Este es clave, chicos. Cuando tú en tu examen te digan esta lesión, este en el sitio original y luego va a empezar a regresionar de forma espontánea a lo largo de los años, ¡pum!, marca cicatriz hipertrófica. ¿Por qué? Porque el queloide es una cicatriz que consistencia variable que crece más allá de los límites de la lesión original. Que puede ser una protrusión, algo así. No vamos a ver imágenes por ahí. Pero esa es la principal característica. Hipertrófica en su límite, queloide más allá del límite. Incluso también ciertas manifestaciones como puede ser el prurito y el eritema de la hipertrófica, y el queloide cursa ¿con qué? Con prurito, quemazón, hiperestesia y dolor. ¿Cuál es la localización más común de la hipertrófica? Hombro, cuello, esternón, rodillas y tobillos, es decir, zonas de alta tensión. Y el queloide puede ser tórax anterior, lóbulo de la oreja, parte superior de brazos, espalda superior y mejillas. A ver, vamos ahora con lo que te interesa, histopatología. Ya casi acabo, chicos. Para una cicatriz hipertrófica, cuatro características. Número uno, tienes que ver esto, aplanamiento de la epidermis. No ves tanto las uniones dermoepidérmicas, ¿no? Luego, número dos, reemplazo de la dermis por fibras colágenas. Recuerda, es una tricrómica de Mason y lo solito que era, full colágeno. No hay casi nada de otro tipo de fibras como tal. Número 3, vasos sanguíneos en disposición vertical. Mira, acá, acá, acá también, acá también, acá también, acá también. Y número 4, presencia de estos nódulos con alta densidad de fibroblastos y colágeno, como se puede observar aquí. Luego, ¿qué es un queloide? Hay cuatro tips para poder reconocerlos. 1 y 4 es decir, una banda prominente de ¿qué? De fibrosis, de tejido, en este caso de tejido colágeno, como se puede observar acá. Con disposición ¿qué? Al azar, mira las fibras. No tiene una disposición paralela, ondulada, como sería acá, en el hipertrófica, sino que es algo desorganizado. Número 2, un borde similar a la lengua debajo del epidermis. Es como si fuese un epitelio, como cuando usted se corta de lengua, parecido prácticamente acá debajo del epidermis. Y número 3, una banda de fibrosis celular horizontal en la dermis reticular superior, ¿no? Si tú lo acercas a esto, vas a ver que todo es pum, horizontal, horizontal, horizontal. Y acá es desordenado, ¿no? Esas son las características de un queloide, ¿no? Y se habla de que incluso de un colágeno queloide, que es tipo 1 por encima del tipo 3. Y estas son las imágenes macroscópicas, ¿no? Cómo se ve una cicatriz hipertrófica en la zona de lesión y cómo se ve la cicatriz de tipo queloide, ¿no? Que vendría a ser en esta zona de acá. Y con esto, chicos, yo doy por culminado el introducto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si tienen dudas, yo contento de poder responderlas. Si no, ya vamos a ir dando por finalizado la sesión, que espero les haya servido para comprender más información crónica.
Está bien, chicos. Si no hay dudas, igualmente tienen mi contacto por ahí, nomás me escriben y yo fresh. Ahí podemos encontrar ciertas cositas. Como les digo, ya les dejo ahí los artículos para que puedan estar leyendo y todo ello, ¿no? Ahora, y antes que me olviden, ya chicos, les tengo una sorpresa. Por favor, dejen de grabar, se los pido.